Ahora vamos a ver el último tema, el juicio final y la misericordia divina. Y pues es apropiado terminar el curso de Cristología con este tema porque se trata de las cosas últimas de la vida, um, pues la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Y eso es, pues son cosas que tenemos que recordar de vez en cuando porque cuando estamos en esta vida cotidiana, a veces es fácil de olvidarnos de que nuestro destino no es aquí, no es ahora. Nuestro destino está en la vida futura. Pues vamos a iniciar la discusión con el juicio personal y juicio universal. Entonces, en la iglesia se enseña que en el momento de la muerte hay un encuentro definitivo con Jesucristo como nuestro juez personal. Y a partir de ese juicio, pues vamos a saber nuestro destino eterno, que luego se confirma en el juicio universal, que tendrá lugar al final de los tiempos, cuando venga Jesús por segunda vez, pero esta vez como juez y como rey. Y en ese momento también habrá la resurrección de los cuerpos, que los cuerpos estarán reunidos con las almas. Y yo creo que lo más importante de este tema es velar y rezar. Lo que quiero decir es, pues, la vida humana es muy incierta. En cualquier momento puedes enfermarte, puedes caerte, tener un accidente, sufrir un infarto, un derrame. um, y por eso es muy sano no vivir con un miedo constante a la muerte, pero vivir conscientes de que todo se puede acabar muy rápido. Y por eso nos conviene estar preparados. Tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo vendrá el juicio personal. Y si se nos olvida que el destino definitivo de nosotros es en la siguiente vida y no en esta, pues corrimos el peligro de no llegar preparados al juicio personal. Y por eso, por eso este tema es importante. Vamos a hablar ahora de la resurrección de los cuerpos, porque ya hemos hablado de la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver con más detalle nuestra resurrección, que por supuesto viene como consecuencia de la resurrección de Cristo. Pero vamos a ver más detalles de cómo sabemos que nosotros también ah, seremos resucitados. Se habla de la resurrección de dos modos diversos: la resurrección universal previa al juicio final y la resurrección de los justos como participación en la resurrección de Cristo, objeto de la esperanza cristiana. Entonces ya hemos hablado más pues de ese segundo modo. Ahora vamos a ver más del primero. Pues dice Jesús que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán para resurrección de vida o de condenación. Es decir, Jesús mismo habla de esta reunión de nuestros cuerpos con las almas y habla muy claramente de eso. Luego dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vimos esto en el tema de la Eucaristía. Se te dará la recompensa en la resurrección de los justos. Habla muchas veces Jesús de la resurrección y se refiere no a su resurrección, sino a nuestra resurrección.
seremos también resucitados. San Pablo dice, ante el tribunal de Félix afirma la esperanza común. Más bien, eso es lo que se dice en los Hechos de los Apóstoles, hablando de Pablo, de San Pablo. Ante el tribunal de Félix afirma la esperanza común con los fariseos de una resurrección tanto de justos como de injustos. San Pablo menciona esta doctrina de que los buenos y los malos serán resucitados. La resurrección de los justos tiene su punto de referencia en la resurrección de Cristo, primicia de la resurrección de los justos. Nuestra resurrección gloriosa tiene el sentido de prolongación de la resurrección de Cristo. Entonces, pues, continuando un poco las reflexiones que hicimos sobre la encarnación, el cuerpo místico, que somos las células del cuerpo místico, lo que hace la cabeza hace nosotros. Entonces, si él ah, resucita, si Él vuelve a la vida después de la muerte, pues también nosotros. Y quiero regresar muy rápido pues la primera imagen de este tema. Entonces, regresando rápido. Aquí vemos pues esta, esta imagen muy famosa de Miguel Ángel y vemos que el juez es Jesús. Pues a la mano derecha del juez está la Virgen María. Y qué interesante porque nos podemos imaginar que allí estará intercediendo también ella por nosotros, porque siempre es buena madre que se preocupa por todos los hijos. Y vemos aquí que pues los justos están al lado de Cristo, ¿verdad? Los apóstoles, los mártires, todos los buenos de la historia y abajo, pues los malos van al infierno y algunos parecen como sorprendidos, ¿verdad? Como aquí si ves um, um, debajo de esa piel, porque ves que aquí Cristo y un poco más bajo que Cristo está pues Bartolomeo llevando su piel porque fue martirizado así. Y justo pues bajando un poco más está uno que tiene la mano ahí en su cara, ¿verdad? No sé si ustedes alcanzan a ver, pero hay uno ahí que está sentado con la mano así en su cara, está como, ah, ¿qué hice? ¿Verdad? Y bueno, pues es muy buena esta imagen porque nos sirve de, de recuerdo de nuestro destino final. Entonces, regresando a donde estábamos. Sí, terminamos aquí con la primera carta a los Corintios, que pues que también ya hemos visto en otro tema. De hecho, vimos ahí pues todo el versículo bíblico completo. Pero ahora me refiero otra vez más a una cosa que ya vimos, un poco para repetir el tema y un poco para verlo de una manera diferente. Al resucitar Cristo, nuestra resurrección en cierto sentido ya ha comenzado. Nos ha resucitado con Él. Habiendo resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. San Pablo aquí nos recuerda que, pues, igual que Jesucristo resucitó, pues nosotros también. Pero, si nuestra resurrección es un momento feliz o es un momento triste, eso depende, no por completo, pero sí depende mucho de nosotros, porque siempre tenemos la libertad de optar por Dios o rechazar a Dios. Y en la resurrección final de los muertos, habrá algunos que van al cielo y habrá algunos que van al infierno. Pero los que van al infierno es porque rechazaron
a Dios, no solo una vez, sino repetidamente, que, este, que ya tomaron su decisión. Um, no, no quieren, no quieren reinar en gloria en el cielo. Si ese reinar implica el someterse a la voluntad de Dios. Es decir, prefieren a su propia soberbia, prefieren eso a su felicidad. Y es gran misterio como algunos pueden preferir eso, pero es el misterio de la libertad humana y también de la soberbia humana que puede ser tan grande. Esta participación en la resurrección se obtiene por el bautismo y es necesario conservarla para que llegue a su plenitud en la resurrección final. Entonces, nuestra pertenencia al cuerpo místico y, por consiguiente, nuestra participación en la resurrección de la cabeza se nos transmite por el bautismo y los demás sacramentos. Esta resurrección tendrá lugar en el día de la parucía. La segunda venida de Jesús se llama la parucía. Y el término de la misma es la intimidad con Jesús. Estamos destinados a la amistad íntima y eterna con Jesucristo. Se ha afirmado constantemente la fe en la resurrección de los muertos desde la antigüedad hasta nuestros días. Podemos ver también en el documento del Lumen Gentium. Es un dogma en el sentido estricto de la palabra, verdad de fe divina y católica. No es opcional. Aquí se usa una expresión cafeteria Catholics. ¿Qué quiere decir eso? Católicos como que van como si estuvieran en un buffet, ¿verdad? El jamón sí, pues las papas no, esas verduras sí, pues los frijoles no, ¿verdad? Como van escogiendo cuáles doctrinas sí les parecen bien y cuáles no, y luego se llaman o se dicen católicos. No, esta doctrina no es opcional, es obligatoria. Es decir, si quieres decir que eres católico, necesariamente necesitas, tienes que aceptar esta doctrina. En cuanto al contenido de esta fe, el hecho de la resurrección es colocado en el día de la parucía o al fin del mundo. Se concibe como un hecho universal. El concepto de resurrección significa la restitución a la vida del cuerpo. Es una reunión entre cuerpo y alma, porque cuando nos llega la muerte, nuestra alma se va y es una existencia incompleta. Sí, es una vida y sí vamos a seguir pensando y estando conscientes en otra dimensión, pero no es una existencia completa. Esa existencia solo se tiene cuando el cuerpo y el alma están juntos. Vamos a ver ahora los elementos concretos de la vida eterna. Es decir, estamos destinados al cielo. Todos queremos llegar al cielo. Pero, ¿de qué se trata el cielo? ¿Es estar sentado sobre una nube cantando aleluya todo el tiempo? Bueno, me imagino que habrá momentos de eso. Pero no es solo eso, es algo mucho más grande. Antes todo es intimidad con Dios. Es decir, si el cielo solo fuera un estar con Cristo en todo, hacer cosas con Él, comer con Él, tomar cerveza con Él, ¿verdad? Jugar con Él. Si el cielo solo fuera eso, pues valdría la pena, porque no hay nada mejor que Cristo, no hay gozo más que Cristo. Y Él mismo es el significado de nuestra vida. Es decir, nuestra vida es Cristo. No es que nuestra vida, sí, es algo
que tenemos y ahí está Dios también como una parte. No, nuestra vida es Jesús, es Cristo. Toda la gracia que tenemos, eh, toda la esperanza que tenemos es por la unión que tenemos con Jesús como verbo encarnado que sí son uno de nosotros. Entonces, antes todo, el cielo, la vida eterna, consiste en intimidad con Dios y estar con Cristo. Es también una visión intuitiva de Dios. Le veremos tal como es. Entonces veremos cara a cara. Conoceré plenamente al modo que yo mismo es, yo considero. Entonces, ahora pues no vemos a Dios. Tenemos la fe, gracias a Dios, y con la fe podemos tocar los misterios. Podemos estar seguros de los misterios, gracias a ese don de la fe que tenemos. Pero en el cielo no hay fe, no hay fe. Y de hecho, la Santa Teresita de decir que sufría de una crisis de fe, como un momento de prueba en su vida. Um, ella estaba como feliz por ese hecho, que en el cielo no tendría la necesidad de fe, porque es una experiencia directa. Es tan directa como, por ejemplo, esta botella de medicina, esta botella, ¿verdad? Yo no necesito fe para decirles que aquí está la botella. No es fe, es experiencia directa, experiencia directa. Y esa experiencia es la que vamos a tener de Dios. Esa visión beatífica se trata de una experiencia de Dios que no depende de la fe. No se necesita la fe en el cielo. No existirá la fe en el cielo. El amor de Dios que no decae como lo harán la fe y la esperanza. Entonces, como ya hemos visto, no habrá fe, tampoco habrá esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza se trata de cosas que están por realizar. Pero en el cielo, todas las esperanzas que tenemos estarán realizadas. Entonces, en el cielo no hay fe, no hay esperanza porque no son necesarias, pero sí estará para siempre el amor. Por eso San Pablo dice que el amor dura para siempre. La fe y la esperanza no. Y dice eso en la primera carta a los Corintios 13, que ya hemos visto en otro tema, entonces no hay que leerlo todo aquí. Pero sí quiero que ustedes tomen apuntes de estas citas porque después pueden meditarlas y pueden platicar con Jesús de lo que ustedes experimentan al leer estos versículos. Así que en el cielo habrá amor y un amor pleno. El gozo de la vida eterna. Entra en el gozo de tu Señor, dice Jesús a los justos en el juicio final. Y es metáfora del banquete. El cielo será el banquete del Cordero. Igual que la misa es una representación real de ese banquete eterno. Y nosotros, los justos, bueno, Dios quiera que ustedes, que yo, que nuestros seres queridos lleguemos al cielo. Será un banquete, una fiesta, ¿verdad? Como una fiesta de bodas. ¿Cuál es la boda? Es la boda entre Jesús y su iglesia. Ese es el matrimonio definitivo de Jesús con su iglesia. La eternidad expresada también en imágenes como las moradas eternas, la corona incorruptible, la muerte no existirá. Cosas que podemos ver en el libro de Apocalipsis. Pero lo importante es que durará para siempre. Aquí en la vida todo se acaba, ¿verdad? Todo se acaba. Puedes tener unas vacaciones estupendas, ¿verdad? No sé, 1, 2 semanas,
se acaba. Puedes tener una niñez feliz, se acaba. Puedes tener salud durante muchos años, hasta como los 80, 90 años, 100 años, pero tarde o temprano se acaba. Es decir, en este mundo, todo lo que nos hace feliz, humanamente feliz, acaba, se acaba. Todo tiene fin, pero en el cielo ya no. Ya no tendremos que despedirnos de nadie, ¿verdad? Ya no sufriremos cuando una persona pues, desfallece. No, todo eso ya. En el cielo es una felicidad permanente y no hay fin, no hay límite de tiempo. Benedicto XII en Benedictus Deus define ex cathedra que la bienaventuranza celeste consiste en la visión de Dios inmediata e intuitivamente, de la que se sigue el gozo y el amor. Insiste en la eternidad, duración sin fin de esta visión y gozo. Y no sé ustedes, pero yo viendo estos, que son cinco elementos esenciales de cómo será nuestra vida en el cielo, pues me cambia el día. ¿Por qué? Porque recuerdo otra vez las palabras de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, donde San Pablo dice que, pues, todas las lágrimas que ahora tenemos serán como nada, como si fuera nada, en comparación con esta grande gloria que nos espera en el cielo. Así que estos cinco elementos ponen toda nuestra vida en perspectiva. Ah, podemos ver diferentes nuestros problemas, porque muchas veces nuestros problemas se tratan de necesidades temporales o errores que cometimos o defectos o cosas así, ¿verdad? Pero si comparamos esos sufrimientos con la vida que nos espera, pues vale la pena, todo vale la pena. Y es como dicen las mamás, ¿no? Que han sufrido en el parto, ¿verdad? Y a veces es mucho sufrimiento, pero una vez que ya nace el bebé, se olvidan de los dolores de parto. ¿Por qué? Porque están completamente, um, completamente enfocadas en este gozo que es el nuevo bebé. Y yo creo que así será la vida eterna, que si Dios quiere, con la gracia de Dios, cuando lleguemos a esa vida, pues estaremos tan felices que todo lo que aquí y ahora nos preocupa se va a desaparecer. Todos los problemas que ahora tenemos, pues nos vamos a olvidar de esos problemas cuando lleguemos a la vida definitiva que es el cielo. Unas reflexiones teológicas sobre la resurrección y la vida eterna. Pues como ya les expliqué antes, se trata de una deificación, una divinización. Y esto es consecuencia de la encarnación. Um, Dios se hizo humano para que nosotros los humanos nos hiciéramos um, divinizados. San Atanasio dice, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Ni dice cómo, pero claro que lo que quiere decir es, seremos como dioses. Um, no vamos a dejar de tener nuestra naturaleza humana, pero vamos a ser partícipes a través de la encarnación, vamos a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Los padres griegos llaman a la vida eterna deificación, porque es manifestación de la realidad de hijos de Dios.
ya tenemos en nuestro interior. La visión de Dios es algo propio del Hijo unigénito. Y si nos es prometida es porque Dios, sacándonos de nuestra condición de criaturas, nos hace hijos adoptivos suyos. Adopción, otra vez vemos la adopción. Somos todos hijos adoptivos. Todos tenemos papá biológico, pero, todos también tenemos papá adoptivo. ¿Quién es nuestro papá adoptivo? Es el Padre. ¿Y cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo fuimos adoptados? ¿Dónde hubo esta adopción? La adopción tuvo lugar en la encarnación. Y claro, los bautizados participan de esa adopción. Existencia de grados en la visión de Dios e imposibilidad de la visión comprensiva. El Concilio de Florencia define que la visión de Dios admite grados diversos de perfección por la correspondencia de la retribución a la diversidad de los méritos. Entonces, ahora lo que quieren decir es que el cielo no es igual para todos. Eh, en el cielo todos están felices, ¿verdad? Pero como la, la analogía que les puse antes, cuando estábamos hablando de la redención, la pasión, pues la analogía podemos ver aquí otra vez. ¿Por qué? Porque una taza puede estar llena de agua y esa agua es la gracia de Dios. Una cubeta puede estar llena de agua, ¿verdad? Pero pueden existir cosas más grandes que esa cubeta, como los grandes santos de la historia, o la Virgen María, que es como un estanque gigantesco, ¿verdad? Pero el punto es que en el cielo todos estaremos plenamente felices, pero algunos tendrán una participación mayor en la divinidad. Y eso no es motivo para tener celos o para decir, eso no es justo, para decir, pues él es mejor que yo o ella es mejor que yo. No, nada de eso. Igual que aquí en la tierra no podemos decir, esa persona que es más inteligente es mejor que yo. No, esa persona que es más fuerte es mejor que yo. Esa persona más bonita mejor que yo. No, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, no importa lo que hacen los demás. Lo que es importante es tu relación con Jesús. Y no es importante, pues, compararte con los demás, ¿verdad? San Pedro tiene una amistad íntima con Jesús, pero no es la misma relación que tiene San Juan o San Pablo o la Santa Teresita, ¿verdad? O la Virgen María, no. Todos tenemos una relación, una amistad única con Jesús y no se trata de compararnos con otros. Pues, claro, podría servir de motivo que si ahora eres cubeta, pues si sigues viviendo una vida de virtud y de imitación a Cristo y de sacramentos, te puedes ir ampliando. Y qué bueno, ¿verdad? Pero el punto es que si eres taza o cubeta o estanque, es una felicidad plena en el cielo. La visión de Dios como éxtasis y la temporalidad en el cielo. La visión de Dios es saciativa, es decir, nos sacia, nos llena, nos satisface. No porque sea un progreso permanente, sino porque es éxtasis en Dios, participación de su quietud, que es de plenitud divina. Pero el bienaventurado no pierde toda relación temporal. Hay actos sucesivos, y negarlo equivale a identificar la eternidad divina con el evum humano. Si bien no se trata de un tiempo unívoco con el nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que hay tres estados, hablando un poco del tiempo.
existe el tiempo, algo que ya estamos viviendo. Existe la eternidad, que es una, una existencia sin inicio y sin fin, la existencia del Dios necesario, que no tuvo inicio. Y luego hay lo que se llama eternidad. A-E-V, eternidad. Aeviternum. Y vivir en la aeviternidad quiere decir que cuando lleguemos al cielo, claro que no vamos a tener relojes y minutos y horas y semanas y meses, no. Pero lo que sí vamos a tener es como una experiencia del antes y del después, porque somos y seremos criaturas limitadas. Vamos a poder experimentar el antes y después, la sucesión de eventos, porque aunque vamos a vivir para siempre, sin fin, no podemos cambiar el hecho de que tuvimos un inicio. Nunca vamos a llegar a ser seres eternos como Dios, pero una, vamos a ser seres eternos, que es una experiencia que todavía no podemos imaginar, de experimentar la sucesión de los eventos, pero una sucesión de eventos que no tendrá fin. Pues vamos a pasar ahora a un tema duro y pesado. ¿Y por qué vamos a tratar este tema? Pues solo hay una razón, solo por un motivo, y es porque el infierno es algo ah, del cual estamos conscientes. Desde chiquitos hemos tenido un concepto del infierno. Desde chiquitos hemos tenido un miedo sano al infierno, porque pues ninguno de nosotros, um, nadie quiere ir ahí, nadie quiere sufrir allí para siempre. Pero es importante de vez en cuando recordarnos de la verdad del infierno. ¿Por qué no? ¿O por qué? Porque en este mundo casi nunca se habla del infierno. Um, mucha gente vive como si la salvación fuera garantizada. Es decir, sí, ya acepté a Jesús como mi salvador personal y no puedo ir al infierno. Pues, por un lado, es muy bueno tener confianza en la misericordia de Dios. Es esencial. Pero también, por otro lado, y esto porque Jesucristo mismo nos lo dice. Por otro lado, el infierno es una posibilidad para todos. Es algo que nos debe de mantener humildes, de tener esa humildad de que yo radicalmente necesito a Dios, necesito su gracia, necesito su misericordia. Y si nos olvida el infierno, pues corrimos el peligro de olvidarnos de que estamos siempre en necesidad de esa salvación, de ese Cristo que nos salva. Entonces, por eso que esta parte de la clase nos sirva de recuerdo, de una verdad evangélica. Juan Bautista, superponiendo planos, anuncia un castigo escatológico unido a la venida del Mesías. Todo árbol que no lleve fruto será echado al fuego, limpiará su era, alegrará su trigo, más la paja la quemará con fuego inextinguible, etc. Estas imágenes de Juan Bautista, pues él las usó para despertar a sus seguidores, a las personas que le escuchaban, a despertarlos, a decirles,
despiértense porque no sabes cuándo vas a morir y tienes que estar preparados y que el infierno es una posibilidad. En el Nuevo Testamento, pues vemos esta doctrina muchísimas veces. Hay una diversidad de destinos para justos y impíos, es decir, los buenos, los santos, no van al mismo lugar y siempre tenemos esperanza, siempre um, tenemos acceso al perdón de Dios, siempre. Y nunca podemos desesperarnos de eso. Pero, como dice Jesús en el Evangelio, habrá una separación de ovejas y cabritos. Habrá una separación entre los buenos y los malos. Y se trata de una exclusión de la vida eterna para los impíos que son apartados de Cristo, desconocidos por Él, arrojados a las tinieblas mientras los justos entran al banquete del gozo. Y esta verdad dura, y claro, no pasamos mucho tiempo hablando de esta verdad, ni creo que es muy sano pensar siempre en el infierno, pero sí es importante recordarnos a nosotros mismos de vez en cuando de que podemos llegar al infierno, es una posibilidad, y solo con la gracia de Dios, solo con el amor y misericordia de Jesucristo, podemos evitar el infierno. La misma idea de exclusión es frecuente en San Pablo. Los injustos o pecadores no heredarán el reino de Dios. Y ustedes después pueden ver estas citas bíblicas. El sentido de las afirmaciones es absoluto, no es relativo, no se trata de ah, este, es una posibilidad, es una condición, no es una afirmación relativa, sino es una afirmación absoluta. Existe el infierno y existe la posibilidad de llegar a ese destino. El infierno se trata de un dolor sensible, no solo una separación de Dios, sino también dolor sensible, expresado como fuego eterno o con el término Gehenna. Um, no necesariamente implica que vamos a tener cuerpos quemados todo el tiempo en el infierno, pero sí es cierto que los condenados, porque son cuerpos y almas, y después de la resurrección de los muertos, sus cuerpos y almas reunidos, porque son cuerpos y almas, sufren no solo espiritualmente, sino también físicamente. Y eso también yo creo que es como aleccionadora para nosotros pensando en el cielo. Porque yo creo que muchas veces pensamos en el cielo como solo un lugar de gozo espiritual. Pensamos en el cielo como estar en las nubes cantando a Dios o estar así, Dios, ¿verdad? Eh, flotando como ángeles. Y bueno, claro que es un gozo tremendo espiritual, pero somos cuerpos y almas y tendremos en el cielo también placer físico, también gozo físico, igual que en el infierno, los condenados sufren de las dos maneras. Este castigo afecta a toda la realidad existencial del hombre, cuerpo y alma. Arruinar cuerpo y alma en la Gehenna, como dice Jesús en el Evangelio. O ser arrojado con las dos manos, los dos pies, los dos ojos en el fuego inextinguible de la Gehenna. Entonces, un miedo sano nos impulsa a ser humildes y a dependernos en todo de la gracia. Pero por otro lado está la esperanza de que el cielo será maravilloso, no solo para el alma, sino también para el cuerpo.
En la eternidad destacan dos fórmulas en que se habla de la eternidad aplicada a las penas o sufrimientos. En Apocalipsis vimos, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, estos irán al tormento eterno. Es decir, es un sufrimiento corporal y espiritual que no tendrá fin, que no tendrá remedio. Pues unas reflexiones teológicas sobre el infierno. El infierno como realidad existencial. Ante la tendencia a negar la existencia de condenados de hecho, Vaticano II cita algunos textos evangélicos con forma gramatical futura, no hipotética o condicional, declarando así el sentido real existencial de los mismos. El Concilio Vaticano II ya afrontaba ese problema. Hay como hoy en día una negación del infierno, como si no existiera, como si fuera tan fácil y tan automático llegar al cielo. Um, y, y por esto el Concilio Vaticano II nos recordó a todos, el cielo no es un sitio a donde Dios podría llevar por misericordia a un pecador que libremente permanece tal, sino un estado de íntima amistad, y la amistad no se impone. Se trata de la libertad humana. Dios no nos obliga a ser sus amigos. Tenemos esa opción. Podemos optar, podemos elegir radicalmente a Dios o también lo podemos rechazar. Y sí, hablamos de la misericordia y del perdón. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar todo. Dios capaz de perdonar a un Hitler, o un Stalin, o un Bin Laden, o un Ted Bundy, ¿no? Dios capaz de perdonar a cualquier persona y cualquier pecado, cualquier número de pecados. Pero si esa persona no quiere ser perdonada, si esa persona no quiere arrepentirse y no quiere estar con Dios, Dios respeta la libertad humana. Dios respeta esa decisión. La eternidad del infierno y endurecimiento de los condenados. Esta parte es interesante. El endurecimiento de los condenados se deduce de la eternidad del infierno. El condenado no puede convertirse a Dios con actos sobrenaturales. Se justificaría el infierno, dejaría de ser eterno para él, pero tampoco con actos naturales. Sería muy duro decir que Dios no escucha eternamente a un hombre que clama a Él. Luego no existe este clamor. Es decir, los condenados no claman a Dios. No suplican a Dios, perdóname, perdóname. No son capaces. Hicieron su decisión. Están completamente privados de la gracia y por eso no son capaces de arrepentirse. E incluso se hacen como más duros y más decididos en su rechazo a Dios. Un poco como esos criminales que pasan años en la cárcel y en vez de mejorarse, se hacen solo peores. Un poco es la comparación. En el infierno, todos los condenados se hacen peores, se endurecen en su rechazo. Ahora, por último, claro que no quiero terminar con una discusión del infierno porque sería deprimente. Este último tema se trata de las cosas últimas, la escatología. La escatología es una división de la teología que se trata de la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Entonces tuvimos que ver ese tema y es muy saludable ver ese tema. Pero vamos a terminar este curso con una discusión de la misericordia y la justicia. Y es porque
La relación entre estas dos virtudes no está um, bien entendida. Incluso entre católicos muy buenos y cristianos protestantes también, puede existir como una, una comprensión incompleta de la relación entre las dos cosas. Y aquí la imagen es de la parábola de los viñadores, bueno, más bien del viñador y los trabajadores. Primero vamos a leer la parábola. Es del Mateo 20, 1 a 16. El reino de los cielos es semejante a un amo que salió muy de mañana a ajustar obreros para su viña. Convenido con ellos en un denario al día, los envió a su viña. Salió también a la hora de tercia y vio a otros que estaban ociosos en la plaza. Díjoles: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo justo. Y se fueron. De nuevo salió hacia la hora de sexta y de nona e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, encontró a otros que estaban ahí y les dijo: ¿Cómo estáis aquí sin hacer labor en todo el día? Dijéronle ellos: Porque nadie nos ha ajustado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Llegada la tarde, dijo el amo de la viña a su administrador: Llama a los obreros y dales su salario, desde los últimos hasta los primeros. Vinieron los de la hora undécima y recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario. Al cogerlo murmuraban contra el amo, diciendo: Estos postreros han trabajado solo una hora, y los has igualado con los que hemos llevado el peso del día y el calor. Y él respondió a uno de ellos, diciéndole: Amigo, no te hago agravio. ¿No has convenido conmigo un denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿No puedo hacer lo que quiero de mis bienes? ¿O has de ver con mal ojo, porque yo sea bueno? Así los postreros serán los primeros y los primeros postreros, porque son muchos los llamados, mas pocos los escogidos. Vamos a ver bien en esta parábola la relación entre la justicia y la misericordia. A veces se oye la frase: Dios es misericordioso, pero también es justo. Y eso dice mucho entre también los cristianos protestantes, porque dicen sí, perdona, pero también es justo. O incluso en unos grupos católicos: sí, ustedes hablan de misericordia, pero acuérdense, también es justo. Como si fuera un contraste, un conflicto. No es cierto. Pareciera que pone la justicia y la misericordia como polos opuestos, con Dios tratando de encontrar un balance entre ambas. Pero, ¿cómo puede una virtud oponerse a la otra? Es ridículo. Si ustedes se ponen a pensar, ¿verdad? Se puede oponer, por ejemplo, a la paciencia, a la honestidad, ¿verdad? Claro que son distintas, son diferentes, pero no hay conflicto. Entonces, no puede haber conflicto entre la justicia y la misericordia. Y lo que yo les quiero decir es este. La misericordia precede, incluye y trasciende la justicia. No hay conflicto, pero la misericordia abraza, incluye y va más allá de la justicia. En esta parábola, la misericordia precede a la justicia porque la misericordia es la causa por la que el dueño de la viña les da el trabajo. Es decir, como nosotros recibimos la vida, no merecimos la vida, fue don gratuito. No merecemos la existencia y estos trabajadores no merecieron su trabajo, pero el viñador se lo dio.
Ellos no merecían el trabajo, Él se los da. En la parábola, la misericordia incluye la justicia, porque el dueño sale a las 9, a las 12, a las 3 y a las 5 y les dice, vengan a trabajar en mi viña y os daré lo justo. Fíjense bien, dice, os daré lo justo, os daré lo que les pertenece. Ahí está la justicia. Al final del día, los trabajadores reciben la misma paga. Los primeros trabajadores que trabajaron más horas se quejan de los trabajadores que trabajaron menos. Ellos pensaron que era injusta la forma en que los trataba el dueño. Fíjense bien aquí, hablan de la injusticia. Y vamos a ver que no es para nada injusto, porque el mismo viñador dice lo mismo. Es aquí cuando la misericordia trasciende la justicia. Cada trabajador recibió lo que merecía, justicia, pero algunos recibieron más de lo que merecían. Ahí está la misericordia. Es ese más. Lo justo, ya está. Pero más de lo justo es la misericordia. La justicia es natural. La misericordia es sobrenatural. La justicia natural, la misericordia sobrenatural. Sobrepasa la naturaleza, va más allá de lo natural. Ciertamente el dueño no estaba siendo injusto. Él les dio el sueldo que habían acordado. Y ahí está la justicia, porque quedaron eso, ¿verdad? ¿Trabajas para mí? Ok, te doy un denario. Ya, justo, trato hecho. No hay ninguna injusticia. Les da lo que prometen. Él les dio el sueldo que habían acordado, pero quiso darles a los trabajadores que trabajaron menos la misma cantidad de dinero, porque ellos necesitaban ese dinero, necesitaban esa misericordia. Y ahí está la grandeza de la misericordia. Nadie merece la misericordia, nadie. Pero Dios nos la da en la medida que la necesitemos. No se trata de justicia estricta. La misericordia va más allá de la justicia y se da según la necesidad. ¿Eres pecador de los peores? Pues necesitas mucha misericordia. Y precisamente porque la necesitas, tienes más acceso a esa misericordia. Ahí está la belleza de la misericordia. Es una necesidad radical que tenemos. La justicia no se trata de necesidad, sino se trata de mérito. Pero la misericordia se trata de necesidad. Y todos estamos muy necesitados de esa misericordia. La misericordia no contradice la justicia, la incluye y la trasciende. Significa que el culpable que se arrepiente recibirá menos castigo del que merece y el virtuoso que actúa con amor más premio del que merece. Vamos a ver bien estas dos clases de personas, ¿verdad? Un culpable que puede ser entre los pecadores peores de la historia, que ha cometido asesinatos y que ha sido causa de pues, genocida y no sé si dice así, genocide en inglés. Genocide es cuando matas a toda una raza. Genocida. Um, pero este pecador tan culpable, si se arrepiente, necesita la misericordia y por eso la recibe. La misericordia trasciende, va más allá de la justicia, aunque la misericordia no contradice la justicia, la incluye. Y por supuesto que un pecador que se arrepiente tendrá su castigo, porque siempre está la retribución, la corrección y el premio de lo que hablamos antes.
Entonces, este pecador arrepentido sufrirá la retribución, la corrección, es normal, pero puede evitar el infierno precisamente porque él, necesitado de la misericordia, la recibirá. Y el virtuoso, puede haber un virtuoso que hace lo bien, practica las virtudes, pero lo hace porque, no sé, es perfeccionista, este, o es miedoso, pero el que practica la virtud por amor recibirá más premio de lo que estrictamente merece, precisamente por ese amor y porque la misericordia, que es sobrenatural, trasciende lo natural. Por último, podemos decir que el merece es en donde se incluye la justicia dentro de la misericordia. Y el recibir menos o recibir más es donde la misericordia trasciende la justicia. Santo Tomás dijo algo similar en la cuestión 21, artículo 4 de la Suma Teológica. Por esta razón, también lo que se debe a alguna criatura, Dios por su misma bondad lo da con más largueza que la exigida por lo debido. Pues para mantener un orden justo se necesita mucho menos de lo que la bondad divina otorga y sobrepasa toda proporción exigida por la criatura. Precisamente por eso que Jesucristo aceptó la pasión, porque quiso hacer más. No se contentó con lo mínimo, sino quiso hacer más. Y Dios siempre quiere hacer más para nosotros. Él quiere darnos más premio del que merecemos. Y Él quiere darnos menos castigo de lo que merecemos, ¿verdad? Ahí está la misericordia divina que nos ha de llenar de muchísima esperanza. Esperanza no solo para las necesidades temporales, sino sobre todo para las necesidades eternas, espirituales que tenemos. Así pues, la misericordia no se opone a la justicia, es la perfección de la justicia. La persona misericordiosa no es injusta, es más que justa. Igual que, por ejemplo, vimos en el tema anterior, la confianza es la perfección de la esperanza. Pues la misericordia es la perfección de la justicia. Misericordia precede, incluye y trasciende la justicia. Y bueno, pues con esas palabras quisiera terminar este tema y este curso de Cristología. Espero que les haya servido. Espero que puedan después repasar apuntes, repasar las citas bíblicas para su meditación, su oración. Y pues vamos a encomendarnos los unos a los otros para que todos lleguemos a esa vida eterna que todos anhelamos, porque allí vamos a estar con Cristo, vamos a estar en una unión íntima con Él y también porque es banquete, todos estaremos unidos entre nosotros mismos. Estaremos no solo unidos a Dios, sino más unidos que nunca a los demás. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo.